Bueno, avanzamos con las noticias. Les contamos sobre cómo iba avanzando la reforma previsional y ha existido polémica en torno a esta discusión. El gobierno criticó una minuta de las AFP entregada a parlamentarios de oposición, aludiendo que frena el avance de la reforma. Conversamos hasta ahora con el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, para conocer su opinión respecto a esto y también, por supuesto, cómo avanza la reforma previsional. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Sabrina por la invitación. Bueno, primero comenzar, ¿cómo va avanzando la reforma previsional? ¿Cómo lo ve? ¿En qué está la discusión? Porque hay muchas personas que no están escribiendo hasta ahora y tienen dudas en qué está, porque sabemos que es una discusión que lleva aproximadamente 10 años y todavía no llega a puerto. Entonces, para ir esclareciendo también en eso, ¿en qué etapa está ahora la discusión de la reforma previsional? Bueno, está en la etapa en que en el Senado se tiene que efectuar el segundo trámite de esta última intento de reforma en el gobierno del presidente Boric y esperamos que dentro de un rato, a las 12, para ser más preciso, 2:30, tenemos una reunión de comisión y allí yo espero que haya un acuerdo eh, transversal respecto de cómo avanzar en el proceso legislativo, porque ya se cumplió el tramo de que y los técnicos trabajaran, que nos hicieran una propuesta, que el gobierno presentara los 45 puntos en donde hay acuerdo y no se ve luces cercanas acerca de votar. Y esas dependen de la mayoría que hoy día reina en la comisión y en el Senado. La mayoría es de derecha, la mayoría es de oposición y no ha mostrado la voluntad de legislar. Diferentes argumentos se han puesto sobre la mesa. Lo concreto es que hoy día estamos en un proceso en donde tenemos que zanjar un camino para que podamos entonces caminarlo y lograr finalmente que haya votación en general y particular a partir de un calendario y a partir de contenidos que sean acordados por todos. Claro, y justamente en torno a la composición, ¿no?, del Congreso, ¿cómo ve el escenario? Estábamos escuchando también, ya en varias oportunidades hemos escuchado al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que de cierta forma está liderando esta discusión, que él ve el escenario de manera bastante optimista. ¿Usted coincide con este análisis que hace el ministro de Hacienda? Mira, cuando los técnicos que eran de todos los sectores políticos y nos representaron y lograron seis capítulos gruesos y los consensuaron, ese es un avance. Que después derivada en 45 acuerdos es otro avance. Por eso es que Sí, el ministro senador, Marcel y yo. tenemos que interrumpirlos un segundo porque a esta hora va a hablar el presidente de la República, Gabriel Boric, así que nos vamos a trasladar la moneda y después retomamos la Último conversación si nos minuto. puede esperar, senador, como le estamos Ok. comentando. A esta hora habla el presidente de la República, Gabriel Boric, desde el Palacio de la Moneda. Escuchemos. ¿Sí? ¿Todos? Están esperando que los equipos ¿Canal de 13? los distintos medios de comunicación se instalen justamente para poder dar inicio a este punto de prensa. Estamos a la espera también de Ya, pero saber ahí le cuáles prestan son las imágenes los temas que va a abordar el Bueno, muy presidente de la buenos República. días Escuchemos. a todas y todos los presentes. He convocado a una reunión a primera hora de la mañana con un equipo de ministros, entre ellos el ministro de Energía y el subsecretario de Interior, para evaluar la grave inoperancia de algunas empresas distribuidoras en el restablecimiento del servicio eléctrico en miles de hogares en nuestro país. Ojo que esto no es solamente en la región metropolitana. Estamos hablando también de la región del Biobío, de Valparaíso, en la región de Coquimbo, en la región de la Araucanía, en la región del Maule, entre otras. Como gobierno hemos puesto siempre en el centro a las personas, preocupándonos del bienestar de las familias, de las cuales miles desde el día jueves enfrentan una grave situación por la falta de luz en sus hogares, lo cual es inaceptable y una grave irresponsabilidad de las empresas. Es por esta razón que hemos actuado con decisión para hacer valer estas responsabilidades de manera legal ante las empresas, al mismo tiempo que nos hemos hecho cargo de asegurar servicios que son críticos para el funcionamiento de la ciudad, como el transporte público. Recordemos que Santiago en particular y también otras ciudades tienen un gran número de buses eléctricos que requieren, valga la redundancia, de electricidad para cargarse. El tránsito, el refuerzo de la seguridad y la red de salud. Hemos estado particularmente preocupados de los pacientes electrodependientes. Quiero agradecer especialmente el trabajo conjunto que han realizado los municipios
que lo hemos visto en la calle, con los vecinos, exigiendo respuestas también a las empresas. Así que a todos los municipios y alcaldes y alcaldesas que han estado en la calle, estamos con ustedes en esta brega. Hay graves e inexcusables incumplimientos por parte de las empresas. 1. No han cumplido con los plazos legales de reposición de los servicios. 2. No han cumplido ni siquiera con sus propios compromisos que han ido estableciendo día a día frente a esta emergencia. 3. No han cumplido con el despliegue de las cuadrillas comprometidas. Hay empresas, como Enel, que han buscado ahorrarse plata cuando hay gente que todavía está sin luz en las casas. Eso, desde mi punto de vista como presidente de la República, es absolutamente inaceptable y deteriora, por cierto, la credibilidad de las empresas y le hace un grave daño a este sector. 4. No han cumplido tampoco con los estándares mínimos de atención a clientes, agravando el problema con la sensación de incertidumbre. Hay, por nuestra parte, las responsabilidades que tenemos procesos sancionatorios en curso, estamos cursando diferentes multas y compensaciones para los afectados que se harán efectivas, no les quepa duda. Hemos dispuesto la ayuda del Estado, hemos ayudado a conseguir generadores para los casos más críticos, pero acá los responsables de informar y reponer el servicio son las empresas que en esta crisis no han estado a la altura. Este era un fenómeno, más allá de sus características, que es previsible y por lo tanto las empresas tienen que invertir previamente para evitar este tipo de situaciones. Ni siquiera han sido capaces, en el caso de Enel, de cumplir con lo que ellas mismas han comprometido. Las emergencias exigen, y que sabemos en nuestro país son cada vez más frecuentes, en particular las emergencias climáticas, exigen que las empresas estén preparadas y dispongan de los recursos necesarios para enfrentarlos, que cumplan con su deber y den respuesta a las miles de familias que hoy están en una situación muy delicada, sin tener claro ni siquiera, para las que llevan desde el jueves en la noche sin luz, cuándo se va a resolver, porque las empresas no han dado claridad al respecto. No depende hoy día del gobierno ni del Estado apretar un interruptor para poder dar la luz. No está dentro de nuestras posibilidades. Por eso estamos siendo tan exigentes y duros con las empresas, porque son ellos los que tienen la responsabilidad de darle la luz a los miles de chilenos que hoy día están sin ella. Lo mínimo, desde nuestro punto de vista, es que las compensaciones se adelanten. Dentro de estos días se están empezando a despachar las cuentas de la luz. Yo le digo a los gerentes de Enel y a los gerentes de las empresas que debieran tener un poco de criterio y adelantar las compensaciones, no esperar que les llegue la multa vía el procedimiento sancionatorio, sino adelantar las compensaciones a quienes han estado todos estos días sin luz. Piensen en las pymes, piensen en la mercadería que se ha perdido, en los refrigeradores que se han visto afectados con la comida adentro. En esto yo espero que los gerentes de empresas que seguramente no están viviendo este problema sean un poquito más empáticos e, insisto, adelanten las compensaciones. Con todo, le he solicitado a nuestro ministro de Energía, Diego Pardow, evaluar no solamente todas las opciones sancionatorias, que hay algunas que ya están en curso, sino también revisar la concesión de la empresa Enel. Quedo atento a vuestras preguntas. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Por acá. Bueno, usted lo estaba diciendo, usted y otros ministros de Estado han deslizado la posibilidad de incluso de poder terminar con la concesión de Enel a raíz de la inoperancia que ha dicho usted ha surgido no solo ahora, sino que a lo largo del último tiempo. ¿Qué tan factible y viable es realmente, presidente, poder terminar la concesión con Enel, dado el espacio que abarca acá en la región metropolitana? Son 33 comunas, más de 2.100 kilómetros cuadrados. Y por otro lado, presidente, el gobierno es partidario de aumentar las sanciones a las eléctricas porque al parecer conviene más pagar la multa que inviertan en prevención de infraestructura, evidentemente. Estas son empresas, es una muy buena pregunta, porque estas son empresas que están estrictamente reguladas y que además tienen márgenes de ganancia que están establecidos por ley. Por lo tanto, yo soy partidario como presidente de la República en aumentar las sanciones, a propósito de tus preguntas,
para que no haya ninguna duda de que acá lo más importante son las personas y no asumir dentro de los costos eventuales el pago de multas sin preocuparse de la urgencia de las personas, de quienes están hoy día en los barrios sin luz. Y dicho esto, efectivamente es un proceso tremendamente complejo. Por eso yo le he pedido al ministro de Energía evaluar con todos los antecedentes sobre la mesa. Estas cuestiones hay que tomarlas con mucha responsabilidad. Toma tiempo, por supuesto, estamos hablando de un monopolio regulado, pero es posible, es difícil y es lo que le he pedido al ministro evaluar en función del comportamiento que han tenido las empresas. Hola, presidente, buenos días. Buenos días. Presidente, cambiándole un poquito de tema también, eso sí, ligado a la contingencia, ¿qué postura va a tener el gobierno respecto al futuro de Venezuela, lo que está ocurriendo en Caracas y sobre todo cuando hay presiones de distintos sectores para que el gobierno reconozca el triunfo de Edmundo González? Si el gobierno va finalmente a reconocer a esta figura política y si es que no lo hace, también ¿cuáles serían las razones? Gracias. Mire, en política internacional hay que ser sumamente cuidadoso. Yo, personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición. Y esto lo digo independiente de la posición política que uno tenga respecto a la oposición, porque acá hay principios que se deben defender a todo evento, independiente de las diferencias. Y eso es lo que nosotros hemos llevado adelante como política internacional en Chile. Además, creo que en esto tenemos que aprender de las experiencias pasadas. No podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó. Y esto lo entiende la mayoría de los países. Pero quiero ser claro, Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen. Yo confío en los esfuerzos que están haciendo países que tienen capacidad de negociación y diálogo con las diferentes partes involucradas. Ustedes han visto las peroratas irrisorias que han lanzado contra nosotros algunos de los dirigentes del actual gobierno. Yo, por cierto, no voy a entrar a responder en los mismos términos. No es la tradición de Chile y creo que nosotros tenemos que mantenernos con un nivel de altura respecto a estos problemas. En especial, pensando en los cientos de miles de venezolanos que hoy día están dispersos por América Latina y en particular en nuestro país, en Chile. Cuando, y esto lo he dicho en ocasiones anteriores, cuando veo la cara de personas de esfuerzo, de personas de trabajo, que están desesperadas porque tuvieron que salir de su país en condiciones tremendamente precarias, no puedo sino comprender y condenar lo que ha estado realizando de un tiempo a esta parte el régimen de Nicolás Maduro. Presidente, en ese mismo tema, en el tema de Venezuela, también ayer el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, acusó que existe cierto activismo de algunos ministros, mencionó al ministro Carlos Montes, a la ministra Antonia Orellana, respecto a que ellos ministros habrían criticado la postura que ha tenido el PC, el Partido Comunista, respecto a Venezuela, que a juicio de algunos ha ido avalando la figura de Nicolás Maduro. No sé cómo observa usted la convivencia interna del oficialismo respecto a estas disputas internas sobre las posturas que hay en la misma coalición sobre el tema de Venezuela. Mire, en las coaliciones de gobierno siempre hay diversidad y lo que han hecho los ministros, todos los ministros, sin excepción, es apoyar de manera irrestricta la postura que como presidente de la República y conductor de las relaciones internacionales de Chile
he tenido de manera muy clara en nuestro país y ante la comunidad internacional. Por eso lo que digan presidentes de partido, desde mi punto de vista respecto a este tema, no es relevante. La política exterior la defino yo, siempre conversando con el canciller Alberto Van Claveren y en función de la tradición de Chile de las últimas décadas, que es defender la democracia y los derechos humanos a todo evento. Presidente, buenos días. La Asociación de AFP emitió una minuta donde se refuta cada uno de los puntos en que se ha avanzado en la reforma previsional y argumentaron que no los pueden censurar por participar del debate. ¿Usted cree que lo hecho por las AFP es debatir o cree que es interferir, presionar y hacerse las víctimas, como dijo la ministra Jara? Mire, las AFP durante mucho tiempo han utilizado parte de los recursos que ganan con las cotizaciones de los chilenos y chilenas en hacer propaganda por su causa. En ese sentido, a mí no me sorprende que sigan haciéndolo cuando están frente a un gobierno y a una sociedad, más que un gobierno que está plenamente consciente que el actual modelo de pensiones en Chile no da. Porque quienes nos están escuchando en sus casas saben que las pensiones en nuestro país no alcanzan para vivir. Y por lo tanto, la Asociación de AFP podrá tener un montón de argumentos que son válidos en el debate, pero lo que no pueden negar es que el actual sistema no está funcionando. Y por lo tanto es urgente una reforma, y esto lo han comprendido todos los sectores políticos. Yo valoro profundamente las declaraciones que ha tenido, por ejemplo, el presidente del Senado, García Ruminot, cuando señala que este es un tema urgente y que es importante que se pueda zanjar durante este gobierno. Hoy día en el Senado hay una sesión importante en donde se han hecho muchos esfuerzos por todas las partes, independiente de las diferencias políticas, de lograr un acuerdo que vaya en beneficio de los miles de chilenos y chilenas, millones de chilenos y chilenas que hoy día tienen pensiones que no les alcanza para vivir. A mí lo que diga la Asociación de AFP, la verdad, no lo considero tan relevante. Es parte del debate, legítimo, en democracia pueden expresar su opinión. Ellos claramente están defendiendo su interés, pero a mí lo que me importa es que las pensiones de las personas mayores que han trabajado toda su vida y que hoy día no les alcanza para vivir, suban. Y suban ahora, no en 20 años, no en 10 años, ahora. Y en eso es lo que estamos trabajando y estamos tratando de alcanzar un acuerdo con todas las fuerzas políticas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Los dejo si es que hay alguna consulta específica respecto a la situación actual con el ministro Pardoe y el subsecretario Monsalve, porque además desde el gobierno, en particular desde Energía, el MOP y Senapred, se han desplegado contingentes en todas las regiones para poder colaborar en lo que está a nuestro alcance con esta situación que afecta a tanta gente. Muchas gracias. Sí, estamos escuchando al presidente de la República abordando diversos temas de contingencia, principalmente sobre el corte de suministro eléctrico, solicitando que se adelanten las compensaciones, criticando que no se cumplió el compromiso por parte de la... por parte de Enel, ¿no?, de recuperar el suministro eléctrico para 60.000 clientes durante esta jornada. También la situación de Venezuela, señalando que todavía no van a considerar que Nicolás Maduro es presidente del país. Y, por supuesto, lo que tiene relación a la reforma previsional, se podría decir que estamos en los últimos kilómetros de esa discusión y por eso justamente estamos hablando con el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, que tuvimos que interrumpir la entrevista justamente por este punto de prensa, pero muchísimas gracias por esperarnos. Bueno, preguntarle sobre las declaraciones del presidente en torno a cómo ha avanzado la reforma de pensiones y también esta minuta, ¿no?, que habría entregado la asociación de AFP a los distintos parlamentarios. ¿Qué le parece la declaración del presidente? No, el presidente creo que estuvo tremendamente asertivo. Es claro, es preciso respecto primero de entender que él es presidente de la República y que por lo tanto está por sobre todas estas nimiedades que podríamos considerar respecto de la minuta que válida o legítimamente la asociación de AFP puede hacer llegar a sus parlamentarios. Está dentro de su libertad. Ahora, yo tengo ahí un matiz respecto de eso. Creo que hay una clara influencia respecto del proceso legislativo y que suele ser, yo diría, un elemento que distorsiona la búsqueda de acuerdo, porque hay un ente exógeno al proceso legislativo que lo que está haciendo es cruzarse a los acuerdos y ser antagónico a la búsqueda de acuerdo. Y evidentemente el espíritu de esa minuta es el statu quo, mantener las cosas tal como están, es decir, los chilenos teniendo malas pensiones.
teniendo altas comisiones y no lograr construir, por lo tanto, con ello un sistema de pensiones que tenga 3 pilares como lo propone el proyecto, porque evidentemente han pasado 40 años del funcionamiento de un sistema de pensiones que está basado fundamentalmente en el ahorro privado y con ello entonces la capitalización individual, pero quien tiene las utilidades del sistema son los dueños de la AFP en desmedro de las escasas utilidades que tienen los fondos de los trabajadores y por lo tanto las pensiones bastante desmejoradas que en el tiempo hemos visto todos. Claro, ahora esta minuta realmente refuta casi todos los puntos en torno a esta reforma de pensiones. ¿Le preocupa que eventualmente esta minuta pueda incidir en la discusión? No sé si ha podido tomar el pulso también de los diversos parlamentarios. ¿Cómo ha eventualmente influido esta minuta? Evidentemente me preocupa porque llegan a los parlamentarios de derecha y allí hacen pie en respecto a sus opiniones y respecto de esta defensa irrestricta de el actual modelo de pensiones que a todas luces no ha dado con el hecho y con el cumplimiento de la propuesta que se hizo en un momento de la tasa de reemplazo y de las pensiones que finalmente los chilenos íbamos a tener. Evidentemente eso está muy lejos de haberse alcanzado y por eso es que tenemos que seguir insistiendo en la creación primero de acuerdos para lograr tener un sistema de pensiones que tenga 3 pilares y con ello tenga mejores pensiones los que hoy día están complicados y ahí tenemos que adoptar una medida de seguro social y asegurarle a los de mañana que también van a tener mejores pensiones. Claro, ahora me quiero detener en un punto que hizo el presidente de la República. Señaló que no considera tan relevante la opinión que tenga la Asociación de AFP en nuestro país. ¿Qué le parece estas declaraciones considerando que el sistema de AFP, bueno, es para realmente todos los chilenos? ¿Qué le parece que diga esto, que no considera relevante la opinión de las AFP? Bueno, claro, porque no es yo que sepa, mire, somos 50 senadores y en ninguna parte de las bancas está sentado la asociación de AFP. Desde ese particular punto de vista, evidentemente, no es relevante, está fuera del debate, pero influencia. Sí, pero ¿no le parece quizás preocupante, no sé, los distintos puntos, lo que señaló el presidente de la República, señalando que no le parece relevante, o sea, considerando que también, de cierta forma, hay que ir analizando cómo funcionan las AFP? Él también apuntaba que el actual modelo en Chile no da. No, sí, a ver, yo creo que el presidente actúa está en lo correcto, Ya. porque modifica el conflicto. Él lo que está buscando es que haya acuerdo, y yo también, porque soy parte de eso. Ahora, él también evidencia que el actual sistema no da con las demandas que tenemos de dar mejores pensiones, de rebajar las comisiones y de asegurarle también a los que mañana van a jubilar que van a tener la tranquilidad que no va a haber mejorado sus ingresos porque van a dejar de trabajar. Entonces, eso está también en el espíritu y en la palabra del presidente. Es el llamado que él hace. Y evidentemente yo estoy al lado de lo que él está planteando. Pero tengo mi matiz de diferencias y respecto de la influencia que tienen estas minutas que llegan a las manos de quienes son los legisladores de la derecha acá. Porque usted piensa que eventualmente sí puede influir. Influyen claramente. Sí, ¿y ese es el pulso que ha podido tomar al interior del Congreso? Vamos a ver más rato cuál es el comportamiento en la comisión de los 3 integrantes de la derecha en la comisión. Perfecto. Ahora estábamos hablando de las pensiones, ¿no? Como el punto crítico, se podría decir, este corazón de la reforma previsional es dónde va este 6%. El gobierno insiste en mantener bien dividido, hacer una parte solidaria, la oposición no está a favor de eso. ¿Cómo ve esta discusión y cómo iba avanzando? Porque claro, lo que defiende el gobierno es que hay que poner una cuota de solidaridad para que las pensiones de hoy también aumenten, no solo para las personas que se vayan a jubilar en varios años más. Mire, tenemos situaciones que resolver. Son desafíos permanentes que no hemos resuelto como sociedad. Primero, usted sabe que la diferencia, la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, eso se refleja después en las pensiones. Hay una brecha de un 20%. Claro. El 50% de los chilenos tiene un promedio de ingreso de 500, 2.000 pesos. Y las mujeres, por lo tanto, 100.000 pesos menos, 402, 400.000 pesos. Eso se refleja después en las pensiones. Por tanto, esa brecha de género tenemos que salvarla. Segundo, la tasa de reemplazo. Es decir, cuánto
se propone que tú quedes después ganando, si tú ganas 500, vas a tener una pensión de 150, pero eso no se da. ¿Ya? Entonces, el 6% que está en discusión es evidentemente para fortalecer el pilar contributivo, para que los que mañana jubilen tengan mayor cantidad de ahorro. Pero también una partecita de esto, queremos que sea para solidaridad o como le quieran llamar, cosa que permita que ahora, una vez que se promulgue la ley, los que hoy día tienen malas pensiones, los que ganan 58.000 pesos en promedio, las mujeres autofinanciadas, más los 214.000 de la pensión garantizada, puedan aumentar, puedan mejorar. Si hace unos días aquí en el país aumentamos el ingreso mínimo a 500.000 pesos. Claro. Si tú sacas la cuenta, hay faltan 200.000 pesos a los chilenos que están jubilados hoy día para llegar a ese ingreso mínimo. ¿Con 500.000 pesos tú crees que un par de adultos mayores puedan vivir? ¿O en qué condiciones viven? Claro. Entonces ese es el desafío que tenemos con la creación de un sistema de pensiones que contribuye a que el poder adquisitivo a lo menos permita la dignidad de la vida de las personas. Si eso es lo que está en juego, no otras cosas. Entonces, claro, cuando hay un documento, cuando hay una minuta que soslaya, que no quiere ver esa realidad, lo único que busca es que se acrecienten las desigualdades en la sociedad. Y eso también está en juego en esta votación. Sí, senador, y en torno al 6%, ¿qué fórmula le gustaría a usted? Lo del 6%, mira, a mí me gustaría que existiera no sé, 4 si usted quiere, cosa que permita que esos 4 puntos vayan al fortalecimiento del pilar contributivo y mañana entonces tengamos buenas pensiones, porque va a aumentar en un 40% evidentemente el ahorro. De 10 pasa a tener 14. Entonces ya se acerca más a la recomendación que la OECD nos hace como país. Lo segundo está que esos otros 2 puntos nos permitan resolver el problema de la brecha salarial, que se refleja después en las magras pensiones que tienen las mujeres. Entonces allí también tenemos que aplicar un mecanismo que nos permita alcanzar a la superación de lo que hoy día son las pensiones de las mujeres, que evidentemente son malas. Claro, y esta Y, fue... Ah, sigue, perdón. perdón, cómo le subimos las pensiones, por eso es que está este mecanismo de seguridad social de 0,1 UF por cada año que usted ahorró, tope 3 UF de inmediato a quienes tienen hoy día pensiones autofinanciadas malas. Y esa fórmula, perdón, pero esa fórmula, ¿cree que puede lograr consenso? Porque hemos escuchado diversas propuestas, hemos escuchado de bajar al 5%, hemos escuchado 5,1, hemos escuchado 3 y 3. ¿Cree que puede llegar a consenso esa fórmula Mire, 4,2? tenemos que llegar a un acuerdo tal que nos permita resolver estos problemas. Los problemas están planteados, el diagnóstico lo conocemos, pero resolvámoslo, pues. Ya, que sea gradual, que sea como usted quiera, pero resolvámoslo. Allanémonos a un acuerdo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque sabemos que las pensiones de los chilenos son malas. A propósito de la pensión garantizada universal, mira, está anclada, y este es el acuerdo, quedó relacionada con el índice de superación de la pobreza, que hoy día está en 230.000 pesos. La pensión garantizada universal hoy día está en 214. Está, por lo tanto, debajo de 16.000 pesos de la línea de la pobreza. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que hay que superarlo y que hay que mejorarlo, evidentemente, para que los chilenos y chilenas que viven de una pensión puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Y dónde has visto los puntos más críticos para tratar de llegar a consensos en esta fórmula que, como estamos hablando, es como, de cierta forma, el corazón de la reforma y donde más se ha visto tensión, ¿no?, en la discusión? ¿Dónde ve problemas? Porque, por ejemplo, la oposición dice que la ministra Jara está siendo intransigente, que no quiere soltar esta fórmula del TESI 3. De hecho, en un minuto se había discutido el 5 y 1. La ministra Jara apuntó que ese 1% no ayuda realmente a las personas que van a jubilar ahora, no alcanza. Pero el oficialismo está criticando a la oposición de ser intransigente porque ellos quieren mantener el 6% y fortalecer la pensión garantizada universal. ¿Dónde ve dónde está la tensión? Porque lo que estamos escuchando son tensiones por ambos lados. Es cierto, pero hay que tener la disposición a trabajar en un acuerdo. Porque cuando usted me dice aumentemos la pensión garantizada universal, eso va a tener que ir aumentando permanentemente, ¿ya? Porque ya estamos por debajo de la línea de superación de la pobreza. Eso es un gasto permanente. Por tanto, usted tiene que tener ingresos permanentes. ¿De dónde se saca? Ellos dicen, y todos sabemos, de los ingresos del país, de lo que recauda la Tesorería General de la República a través de los impuestos.
Bueno, pero tampoco hay voluntad de hacer una reforma o un gran Claro. acuerdo tributario para poder, por ejemplo, mejorar las pensiones. Bueno, en semanas anteriores ya se hizo acá en el Congreso y en el Senado particularmente un acuerdo para superar todo lo que es la evasión y la ilusión y recaudar 1,5 puntos del PIB, es decir, unos 4.800 millones de dólares. Con ello, entonces, mejorar las pensiones garantizadas universales. Pero es un subsidio que en el fondo el Estado le está entregando a la AFP para que sigan ganando plata. Y además se abre el espacio, ¿sabe qué? A las medidas populistas, como es el séptimo retiro. Usted sabe que hasta antes de los retiros, habían 182.000 millones de pesos, de dólares, perdón, en lo que significaban los fondos de pensiones. Eso era el 60% del PIB. ¿Ya? Pero lo que existía antes de los retiros, corrijo esto, eran 215.000 millones de dólares y era el 80%. Es decir, estamos debajo hoy día un 20% en los fondos de pensión. Y eso se resiente en la economía. ¿Ya? Entonces, por eso no podemos dar márgenes a medidas populistas que sabemos lo que significa en los efectos en la ciudadanía. Claro. El IPC, el 14%, en fin, todo lo que costó poder reordenar nuevamente, controlar el IPC y con toda la rebeldía que tiene el IPC, que es duro y es difícil controlar. Entonces, por eso es que tenemos que allanarlo prontamente a un acuerdo para evitar justamente estas medidas populistas que deterioran al final los fondos de pensiones, porque deben haber unos 4 millones, si se da el séptimo retiro, Claro. van a haber poco más de 4 millones de chilenos que van a tener 0 pesos en sus cuentas. Imagínense en 20 años más o 30 años más, ¿con qué fondos van a llegar a jubilar? Entonces, por eso es que tenemos que allanarnos a acuerdos, más bien que en donde reine la sensatez, en donde haya racionalidad, para entender que hay conflictos en la sociedad que tenemos que resolverlos y que tenemos que tener un sistema que además esté validado socialmente. Este sistema es inválido socialmente porque fue impuesto dentro de las 7 modernizaciones que Pinochet no impuso al país. Y eso no lo hemos superado en el tiempo. Entonces, tenemos que instalar un sistema que sea confiable, que sea creíble, pero que también entregue mejores pensiones. Claro, una discusión muy tensa donde, claro, se asoma a este retiro del 10% que expertos y también el gobierno le han cerrado la puerta, lo critican, pero hemos visto incluso parlamentarios del oficialismo que han condicionado el voto de la reforma previsional con el retiro del 10%, así que sin duda una situación bastante tensa y estaremos, por supuesto, atentos a cómo avanza la discusión en este tema tan importante para los chilenos. Senador Gastón Saavedra, muchísimas gracias por esta entrevista. Que esté muy bien. No, gracias a ti, muy amable. A su Hasta luego. disposición. Hasta luego.